Estamos una vez más aquí reunidos para trabajar el tema de formulación de proyectos en este proceso de formación de gestores culturales. Hemos trabajado durante un tiempo en la virtualidad con distintas herramientas. Tenemos a nuestra disposición 6 videos. 6 videos, este es el séptimo, y a este ejercicio de hoy eh, lo he denominado como un resumen del tema de la formulación de proyectos para que pasemos, digamos, posteriormente a mirar otros temas. Ya saben que tenemos las herramientas de diálogo expeditas como el WhatsApp, el correo electrónico, que son herramientas pues, que tenemos disponibles todo el tiempo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla con una presentación que he preparado para el tema de hoy. El tema es bien interesante porque venimos trabajando en él hace rato. Vamos entonces a empezar. Entonces, comencemos entonces con el tema principal, la formulación del proyecto. Entonces, hay una relación muy directa entre la gestión y la formulación del proyecto. Es decir, siempre hay que tener en cuenta estos dos conceptos. No son cosas separadas. Hay que tener siempre esa conceptualización y hay que tener muy en cuenta la importancia, el tipo de proyecto, las características del proyecto, cómo se pueden mover. A manera de ejemplo, los quiero invitar a que miremos un poco el tema de la importancia de tener técnica y profesionalismo en la formulación de proyectos. Voy a mostrarles algo de una información reciente. El Sistema de Información Cultural del municipio de Medellín, de la Secretaría de Educación, hizo una serie, digamos, de preguntas y de cuestionarios a artistas de la ciudad, a un muy buen número, una muestra muy representativa con respecto al tema del coronavirus, con respecto a la crisis que estamos teniendo económica y socialmente, y donde el sector artístico y cultural efectivamente se ha visto muy afectado. En este orden de ideas hemos visto pues hemos visto mucha información, pero esta información es específica y me gusta mostrarla para mostrar tres cosas. La importancia de la formulación de proyectos técnicos en distintas áreas, el lugar de la gestión cultural dentro de lo que es el ecosistema cultural de la ciudad y también, digamos, como una instantánea de cómo está el sistema cultural en este momento. Yo no voy a exponer el resultado de esta encuesta y de este sondeo, yo solamente voy a mostrar la manera de ejemplo para contextualizar. Por ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo un análisis del sector. O sea, a las personas se les pregunta a qué sector pertenece. Inicialmente podemos encontrar la cantidad de variables de sectores que podemos denominar como sector cultural en la ciudad y podemos ver los desarrollos de los distintos sectores. La conclusión de esta imagen es que el 44.8% de los encuestados manifiestan pertenecer al sector de la música. Esto nos da una información clave y muy cercana a ustedes porque muchos de ustedes, los participantes en estos cursos, vienen del sector de la música. En nuestro contexto, la música sigue siendo uno de los sectores más, digamos, no solo más populares, sino más contundentes en todo el proceso, digamos, de supervivencia de estos circuitos artísticos. Seguido por la gestión cultural. Incluso, ¿a qué se denomina gestión cultural entonces? Pues si hay gestión cultural en todos, pero podemos encontrar que dentro de todos estos procesos hay muchísimas formas de hacer gestión y cómo muchos de los actores del sistema se consideran a sí mismos gestores culturales. Miremos, por ejemplo, ante la pregunta de la actividad principal, ¿cuál es la actividad principal del sector? El 38.16 dice que responde a la formación como actividad principal y seguido habla de la gestión como actividad principal. Cuando decimos actividad principal, tanto la formación como la gestión son actividades que tienen directamente la relación con la formulación, la gestión, la evaluación de proyectos. Miremos también entonces los ítems que ponían, digamos, a consideración en esta herramienta. El emprendimiento, el trabajo en grupo, las presentaciones, el
entretenimiento, las ventas, la investigación, el empresarismo, la circulación, la gestión, la formación. Muchos de los que estamos acá reunidos en este ejercicio de formación hacemos parte de varios de estos procesos, pero efectivamente, sin lugar a dudas, la formación y la gestión son los dos más fuertes, no solamente para los habitantes, artistas de Medellín que realizaron la encuesta, sino pues para los que estamos acá reunidos alrededor de esta formación. Miren esta reflexión tan interesante. Principal sector al que pertenece la organización. Volvemos otra vez a unas relaciones muy interesantes. El 19.92 de los encuestados pertenecen al sector de la música y el 19.24 de los encuestados pertenecen al sector de la gestión cultural. Reincide una vez más, pero el análisis comparativo acá entre sectores es muy interesante. Es cuando se plantea la artesanía, las bibliotecas, el portador de manifestaciones artísticas de patrimonio cultural, por decir algo, museos, oficios tradicionales, circo, el sector de la literatura, las artes plásticas, el cine, las artes visuales, los festivales y las ferias, la danza, el teatro, la gestión cultural y la música. Miren ustedes, a partir de todas estas variables podemos encontrar, continúa siendo la música la reina de las expresiones artísticas y culturales de nuestro ecosistema y la gestión cultural, por así decirlo, no la virreina, pero el segundo renglón donde aparece una actividad cultural. Yo los invito a que conozcan, digamos, este ejercicio de medición de la Secretaría de Cultura es muy interesante, nos muestra el tamaño, la capacidad, todas las posibilidades que tiene y que está presentando el sector cultural, no solamente en el momento de pandemia, sino que nos permite caracterizar de una manera muy específica un sector. Y para ustedes que están en formulación de proyectos, les permite evaluar lo que es también una herramienta de recolección y de caracterización, como es la encuesta, cómo se recoge, cómo son las fichas, vale la pena estudiar también las fichas técnicas de recolección, cómo se sistematizaron, cómo se llegaron a estas tabulaciones y cómo las conclusiones nos dan una información supremamente valiosa. Bueno, entonces lo que yo invito pues como punto de partida para esta reunión es tener en cuenta la importancia de la relación entre la gestión y la formulación de proyectos culturales. El sector cultural requiere digamos, una gran campaña de formación en formulación de proyectos técnicos que nos permita a todos, digamos, subir el nivel de nuestro sector. Vamos entonces, en este orden de ideas, vamos a conversar un poco antes de entrar en materia. Existen muchísimos tipos de proyectos culturales, muchísimos. Existen muchísimos perfiles de gestores culturales, de proponentes de proyectos. Entonces vamos a concentrarnos en este momento a conversar, a mencionar algún tipos de proyectos culturales que pueden estar muy relacionados, es decir, todos pueden partir de una misma plantilla o de unas mismas preguntas, porque en esencia un proyecto es pregunta, responde y hace unas preguntas y responde unas preguntas muy sencillas. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Dónde? ¿Con quién? Etcétera. Son preguntas absolutamente básicas que no solamente un proyecto te da preguntas, sino que tienes que tener claro en cualquier planteamiento que emprendas en tu vida profesional. Entonces, en ese orden de ideas quiero comparar, es decir, los parámetros de preguntas pueden ser las mismas, pero los enfoques y las dinámicas y las filosofías de los proyectos pueden variar o se pueden complementar. He seleccionado algunos para presentarles el día de hoy. Por ejemplo, dentro del campo nuestro existen muchísimos proyectos que tienen que ver con el sector educativo o formativo. Y para eso hay que tener en cuenta también qué es la formación y qué es la capacitación. Tenemos escenarios escolares y escenarios extraescolares. Cuando hablamos de escenarios escolares, estamos hablando de instituciones educativas, estamos hablando de universidades y estamos hablando de escenarios que forman, que titulan y que tienen, digamos, unas diferentes dimensiones alrededor de la formación de los individuos. Cuando hablamos de capacitación, esto tiene que ver más sobre como una especie de actualización, adiestramiento o desarrollo de habilidades ya mucho más específicas. Nosotros como gestores, como educadores culturales y artísticos, trabajamos muy de la mano con ambas perspectivas. Lo que invito a que tengamos en cuenta en estos proyectos es algo muy elemental. Primero, es tener en cuenta que definitivamente
Cuando hay un proyecto educativo o un proyecto formativo, tenemos que tener en cuenta que existen unos sujetos que quieren ser educados o que deben ser educados y un saber que busca ser enseñable. Entonces, la enseñabilidad de los saberes está también muy relacionada con la educabilidad de los sujetos. Entonces, las estrategias, los objetivos, los motivos que plantees en un proyecto que tenga un perfil formativo educativo, debe tener siempre muy clara estas relaciones para que no solamente sea el circuito tradicional de enseñanza-aprendizaje, sino que enseñamos y a quién y para qué lo enseñamos. Eso tiene que ser supremamente clave. Y en ese orden de ideas, la tendencia pues en las últimas décadas y especialmente en los proyectos tanto escolares como extraescolares es invitar a que esas propuestas formativas partan de aprendizajes basados en problemas o aprendizajes basados en proyectos. Es decir, no solamente aprendizajes basados en contenidos y en acumulación de saberes, sino que esos aprendizajes partan de procesos muy participativos y que respondan a preguntas muy concretas. Por eso es muy normal que cuando estamos haciendo un proyecto formativo tenemos que levantar la cabeza y no solamente encerrarnos en el asunto disciplinar esencial de la capacitación del saber o de la técnica o de la interpretación, si en el caso pues de los proyectos que son de nivel artístico, sino que hay que entender el horizonte institucional en el cual estamos desarrollando nosotros esa propuesta. En los colegios y en las universidades, por ejemplo, en el ámbito escolar, existen unos documentos absolutamente importantes de consultar que son los proyectos educativos institucionales, que en esencia son unos planes que tienen todos los procesos, los perfiles, las filosofías en las cuales se debe fundamentar cualquier proyecto que entre a ser parte de ese sistema. También hay que tener muy en cuenta que un proyecto educativo está dirigido hacia una comunidad educativa. Es decir, cuando formulamos un proyecto en el campo de la educación y la formación, no solamente lo estamos formulando para un sujeto que está ahí sentado como un estudiante, un participante de un taller, sino que también estamos pensando en el contexto o en el entorno más bien en el cual se mueve este sujeto, su familia, su barrio, su comunidad. Y eso también nos hace pensar de manera muy específica en la comunidad educativa. ¿Cuál es esa comunidad educativa alrededor de este proyecto que yo estoy planteando? También hay unos encadenamientos que debemos tener en cuenta cuando estamos formulando proyectos en términos de educación y de formación. Y tiene que ver con el enclave, es decir, el encadenamiento en el cual este proyecto va a ser parte. Es decir, llamémoslo el plan de estudios o llamémoslo el currículo, que no es lo mismo, pero no quiero entrar en ese debate porque esto es muy profundo, esto es un campo del conocimiento muy especializado, pero tenemos que mirar el lugar del proyecto al lado de otros proyectos, es decir, este proyecto cómo dialoga con otros de sus mismos niveles, con esas mismas poblaciones, con esas mismas edades y con esos mismos problemas. Entonces, cada vez que tengamos un proyecto en esta perspectiva, puede ser un curso de capacitación pequeño, de pequeño formato, con grupos pequeños y aislados. Hay que hacer una lectura muy importante del contexto y establecer también cómo se va a evaluar, es decir, cuál es el diálogo, porque cuando hay un proceso educativo o formativo, siempre hay un elemento que es fundamental, que es la evaluación. La evaluación en términos de cómo voy a controlar esos saberes, cómo voy a generar esa mediación entre los saberes, las habilidades, los problemas, qué herramientas, qué dispositivos voy a utilizar y si aparece también el fenómeno de promoción, es clave. Casi todos los proyectos que son, digamos, en el campo formal deben trabajar el tema de promoción porque siempre hay unos prerequisitos o unos niveles anteriores y unos niveles posteriores que equivalen en la formación de un perfil o de una visión o un horizonte institucional en este campo que estamos conversando. Entonces, los proyectos educativos tienen unas características muy específicas, unos requerimientos muy específicos y por eso cuando estamos formulando estos proyectos tenemos que tener el tono adecuado y digamos la condición adecuada para formularlos. También, entonces, dadas las características de los perfiles de ustedes, los que me acompañan en este tipo de cursos, es absolutamente inminente y necesario hablar de la producción artística. A ver, ¿qué es la producción artística? La producción artística es la que hacen los artistas.
Eso es algo complejo lo que acabo de decir, pero existen unos circuitos de arte, de creación de bienes, servicios y manifestaciones cuyo fin es expresar, es comunicar, es producir obras del campo sensible, del campo de la imaginación, del campo de las comunicaciones sensibles, como son las obras de arte, en distintas expresiones, en la música, en el teatro, en las artes plásticas, en la literatura, en cantidades de expresiones. Pero entonces, aquí hay que tener en cuenta unas características propias de los proyectos artísticos. Entonces, mientras que en el proyecto educativo o pedagógico el fin es la formación de unos sujetos, y es decir, es la mediación entre esa educabilidad y esa enseñabilidad. En la producción artística el fin es la obra, es decir, ¿cuál es el fin de un proyecto artístico? Digamos, aumentar las audiencias, los espectadores, fortalecer y mejorar la calidad en la producción, la realización misma del producto, establecer ejercicios de comunicación y llegar a sensibilizar y a que haya un grupo de personas que reciban las obras, que reciban las expresiones, las comprendan, las asimilen. Entonces, es una cosa un poco diferente a lo que tiene el proyecto pedagógico. Sin embargo, hay que entender entonces las características propias del proyecto. En nuestro medio, entonces, es muy recurrente hablar de los que llamamos los proyectos de investigación-creación. ¿Por qué? Porque los artistas generalmente tienen una obra y es el resultado de su pesquisa, de su pregunta, de sus procesos de investigación, de una cantidad de información, de datos, de experiencias que van recogiendo y que luego a partir de una experimentación y unos descubrimientos propios van formalizando a manera de obra de arte. Eso generalmente lo conocemos como procesos de investigación-creación, que son procesos comunes, incluso los mismos estímulos y becas del Estado hablan de manera muy específica de proyectos de investigación-creación. La investigación-creación entonces es un elemento, digamos, clave para entender cuáles son las herramientas y los procesos de investigación, cuáles son los procesos de experimentación, de realización y de formalización de las obras, porque esos son elementos para tener en cuenta en la formulación de un proyecto artístico. Existen proyectos de intervención, creación, y cuando hablamos de intervención es que son muchos los artistas, colectivos artísticos que ya no solamente están buscando el concepto de audiencia o de espectador o de público, ni están buscando solo la sala de teatro, la galería o el museo o el escenario tradicional propio del siglo XIX y XX como escenario para reproducir y para llegar a hacer, digamos, significante su trabajo. Estamos hablando que son muchos los proyectos artísticos que buscan en la calle, en el parque, en zonas no convencionales, buscan, digamos, generar conciencias y generar percepciones que son muy cercanas a otros procesos, digamos, más sociales. Hoy el artista definitivamente está llamado más también a mirar como la ciudadanía, como las lógicas, las lógicas del mundo contemporáneo. Sin embargo, pues efectivamente es muy válido también el artista que está pensando en trabajar y llegar su obra y posicionarla en un museo o en una galería, y estos mismos instituciones, estos museos, estas galerías también se están reinventando y resignificando con los códigos contemporáneos. Sus proyectos también son bastante interesantes. Entonces, las características de proyectos, por ejemplo, que son grupales, colectivos, que requieren dirección artística, que requieren producción artística, que requieren técnicas artísticas, que requieren distribución, divulgación, todo un ejercicio, digamos, de un sistema para poder hacer que la idea, que esa idea sea capaz de llegar a unos públicos y que quede en la memoria de las personas. Eso nos da unos perfiles muy interesantes de proyectos y por eso los proyectos artísticos requieren muchas cosas, requieren muchos elementos que debemos tener en cuenta en su formulación. Por
ejemplo, aquí en la tabla vemos investigación, formación, es una propuesta estética, teniendo en cuenta lo estético y el concepto del estético en su profundidad. Debe tener una fundamentación, una investigación, un proceso, unos autores, unas dramaturgias, en fin, cada disciplina artística tiene sus pormenores y sus características. Entender el concepto de producción, de desarrollo, de realización, la dinámica de circulación en lo local, en lo regional, en lo internacional. Incluso hay proyectos muy cercanos al arte que hablan específicamente del tema de la formación de los públicos, de la conservación, de la memoria, o del equipamiento, la dotación, o hablamos de compañías, de salas, de museos, de galerías. Entonces, los requerimientos digamos, cognitivos y las herramientas de cada proyecto varían de acuerdo a su enfoque. Entonces, aquí acabamos de ver dos tipos de proyectos, vamos a pasar a un tercero. Otro tercer tipo de proyectos, no son los únicos, estoy haciendo, digamos, como cogiendo dentro de una gran cantidad de información. Estoy seleccionando algunos que me parecen que son cercanos a ustedes, que han sido las personas con las cuales he estado interactuando y que es clave dentro de nuestro contexto, en nuestra formación, hablar de ellos. Entonces, los procesos de animación sociocultural. Aquí entra un concepto, digamos, que es problemático para algunos porque aquí volvemos al tema de las tendencias. Yo he decidido llamar este perfil de proyectos de animación sociocultural, otros llamarán de promoción comunitaria, de promoción social, de trabajos, digamos, de intervención con comunidades, pues proyectos que tienen digamos, un gran desarrollo y que incluso cuando miramos la gestión cultural en términos de país, son muchos los proyectos de este nivel que se desarrollan. Porcentualmente, en este momento no tenemos una estadística, pero digamos, por allá hace algunos años, en el 2013, algunas mediciones nos mostraron que la mayoría de procesos y de proyectos de gestión cultural en el país hacen parte como de esta categoría, los proyectos que son de perfil social. ¿Y qué características tienen estos proyectos? A ver, primero, estamos hablando que son microproyectos, son proyectos que se aplican en territorio y que hacen parte de una promoción social, comunitaria, que son supremamente democráticos, que trabajan ejercicios de ciudadanía, de derechos humanos, de participación comunitaria y que en esencia acuden, digamos, en entornos que requieren transformación, cambio, empoderamiento y como en términos generales, estos proyectos, el proponente hace parte de esa misma comunidad. Es decir, el proponente generalmente es una especie de mediador, de pacifista, que está ahí generando como desde su habilidad, de su conocimiento, desde sus posibilidades, grandes transformaciones. Entonces, en esencia, un proyecto de promoción sociocultural o de animación sociocultural es un proyecto interdisciplinario que responde a condiciones y características propias de un territorio que se basa en el empoderamiento y en unos diálogos muy horizontales y democráticos. Estos proyectos efectivamente requieren delimitaciones muy concretas, identificaciones de problemas muy claros con unos sujetos muy claros, unos beneficiarios, unos participantes empoderados que reconocen y que quieren participar, que quieren cambiar. Entonces, a partir de este ejercicio, la descripción de contextos en términos socioculturales, en términos de mapeos culturales, cartografías muy específicas, nos ayudan a identificar destinatarios, participantes, colaboradores, voluntarios. Y en este momento, digamos, este tipo de proyecto utiliza herramientas como las estrategias, es decir, hay grandes estrategias que generarán impactos y con resultados muy importantes que se verán en el largo plazo. Son proyectos muy constantes, que con muchas etapas que pertenecen a planes participativos, con metodologías muy participativas, metodologías, digamos, diagnósticos rápidos participativos, cooperación nacional, cooperación internacional, y esas características tienen estos proyectos. Hay entonces, aquí nos podemos quedar en cada renglón de estos porque esto es efectivamente muy extenso, pero también podemos conversar del tema de patrimonio cultural.
El patrimonio cultural es un tema sumamente denso, complejo e interesante, pues tenemos grandes vertientes y casi que enfoques. Hay unos enfoques muy tradicionales, digamos, muy conservacionistas, que ven en el patrimonio un ejercicio muy cercano como a la tradición, a la memoria específicamente, y vemos también unas tendencias y unas tensiones muy interesantes hacia unos patrimonios más contemporáneos, más contextualizados, a una visión de patrimonio como una relación de esa comunidad imaginada que se representa, que se transforma y que en esencia busca, digamos, resignificarse permanentemente. Estos enfoques pueden estar en conflicto a veces, pero también tienen una relación muy cercana. El patrimonio en esencia es la representación de la identidad. El patrimonio representa la identidad, es decir, el patrimonio responde a preguntas como quiénes somos nosotros y quiénes somos entre pares, quiénes somos para aquí y frente a quién nos diferenciamos. En ese orden de ideas es un tema sumamente clave desde lo local, desde lo regional, lo nacional y lo internacional. Existen unas reglamentaciones muy específicas. En Colombia tenemos unas leyes, unos procedimientos muy claros, unos manuales muy claros de intervención, de manejo del patrimonio, pero también se requieren mucha conceptualización, reconocimiento y conciencia alrededor del tema. Entonces, no solamente tener el reconocimiento de que hay patrimonio material o que hay patrimonio inmaterial, la relación entre el material y el inmaterial, cómo se relacionan ellos dos, cómo se identifican, procesos de valoración, procesos que nos permiten saber el estado de ese patrimonio, digamos, en términos, por ejemplo, cuando es una manifestación, es decir, una expresión inmaterial, cómo se valora, porque son también temas bastante complejos porque entran unas relaciones de subjetividades o de intersubjetividades muy complejas y también de intereses. Efectivamente, a medida que crecen los intereses, por ejemplo, de industrias como el turismo o de los territorios estratégicos, el patrimonio entra, digamos, también a acompañar unos modelos muy cercanos de desarrollos y de sostenibilidades económicas. Entonces, esto es un tema que hay que trabajarlo con mucho cuidado. La protección o todo el tema de salvaguardia de legislación alrededor del patrimonio. Hay que trabajar todo el tema de defensa, de promoción y efectivamente todo, hay que tener muy claro el tema de mantenimiento y de gestión del patrimonio. En ese orden de ideas, los proyectos de patrimonio cercanos al patrimonio tienen unas condiciones muy especiales, por ejemplo, inventarios, listados, censos, los planes especiales de manejo que están precisamente consagrados en la ley son proyectos muy concretos con metodologías muy específicas atadas a una reglamentación o una normatividad y a un conocimiento técnico especializado. Es decir, el patrimonio requiere un estudio y una fundamentación muy fuerte para poderlo intervenir, porque si el patrimonio se interviene de manera incorrecta puede ser más el daño que se puede hacer. Es decir, podemos generar procesos complejos en términos de significación. Es un escenario bien delicado que requiere una formación muy específica, conocimiento de esas normas, conocimiento de los procedimientos, conocimiento de los dispositivos para poder garantizar no solamente una sostenibilidad económica o financiera para poder manejarlos, sino efectivamente un reconocimiento y una legitimación frente a las sociedades, frente a las comunidades locales, regionales o globales. Máxime ahora que la relación entre patrimonio y turismo es tan cercana. Como lo he dicho en otras reuniones, es que industrias como el turismo serían impensables sin el patrimonio, pero el patrimonio efectivamente sí puede existir sin el turismo. Esa relación vale la pena mirarla y en un momento de economía naranja, como estamos hablando, la relación y los encadenamientos entre turismo y cultura son muy cercanos al tema de patrimonio. En fin, los temas son claves y hay que poner mucha atención porque es un tema sumamente sensible e importante en los territorios, tanto desde el barrio, pasando por la ciudad, al departamento o el mismo país. Entonces, en momentos donde hay modelos económicos tan tesos que son hegemónicos, que efectivamente que buscan la mercantilización de tantos bienes naturales y de bienes culturales. Entonces es un tema también como gestores culturales a estar atentos en esa defensa, salvaguarda, protección de estos procesos
mediante proyectos muy técnicos que más allá de la emoción permitan interactuar con otros sectores como el económico, como el social, como el ambiental y que estos diálogos permitan generar impactos reales en las comunidades. Bueno, finalmente me voy a referir a los proyectos de investigación. La investigación es transversal en cualquier tipo de proyectos. Hay investigación claramente en proyectos pedagógicos, puede haber investigación en proyectos artísticos, cómo no va a haber investigación en proyectos sociales o en patrimonio o en emprendimiento. Ah, me faltaba el de emprendimiento, enseguida lo menciono, sigo hablando del de investigación. La investigación es transversal, es decir, la investigación como esa necesidad de buscar información nueva, de tener un método, una metodología de indagar, de darnos explicaciones, de argumentar, de hacer propuestas, es fundamental. Por eso una persona, un profesional que tenga formación en investigación tiene una herramienta, digamos, mayor sobre aquel que de pronto no la tiene, porque debe saber, digamos, formular la pregunta de manera adecuada, tener unas metodologías y igualmente entender cómo se recoge la información en campo, cómo se puede sistematizar información documental, pero en esencia la investigación como tal, hay una investigación que es formativa, por ejemplo, que es la que hacemos cuando estamos estudiando en posgrado, en pregrado, es una investigación formativa. Hay una investigación que es aplicada, por ejemplo, en la vida cotidiana, en proyectos de prefactibilidad, por ejemplo, de proyectos de factibilidad, proyectos de consultoría, proyectos de diagnósticos. Es una investigación aplicada en términos de la vida cotidiana de manera sectorial en distintos renglones de la economía y de la sociedad. Pero también hay una investigación que es de orden académico, que de la cual nosotros hacemos parte. Por eso en algunos de los formatos yo les preguntaba línea de investigación o grupo de investigación. La academia se valida dentro de grupos de investigación que son avalados y que son evaluados en este momento por el Ministerio de Ciencias, antes Colciencias. Entonces, en ese orden de ideas, dentro de la investigación que podríamos decir esencialista y académica, podemos tener claramente información que nos permite tener unos problemas de investigación, un campo científico, una producción de conocimientos, una comunidad científico-académica que la respalda. Pero yo también quiero señalar acá algo que vale la pena. Por ejemplo, la investigación en una modalidad de profundización tiene que estar muy cercana, digamos, a la investigación aplicada y no solamente la investigación académica. Eso los invito mucho que en seminarios de investigación o en el seminario de investigación que están adelantando, traten de mirar un poco esa diferencia con sus tutores para que expliquemos por ejemplo, qué es una investigación en profundización, una investigación aplicada o una investigación académica que nos puede dar muchas luces para el diseño de herramientas en la generación de nuevos conocimientos. Igualmente, un proyecto de investigación habla efectivamente de una pregunta de investigación estructurada en un problema, delimitada conceptual, situacional, espacialmente, que responde en la construcción de unos marcos teóricos muy sólidos que permiten diseñar metodologías, enfoques metodológicos claros para poder llegar a unos resultados que es lo que se busca, en este caso resultados académicos o científicos o aplicados, dependiendo del perfil del proyecto. Pero también me faltó mencionar en esta introducción elementos cercanos a los proyectos de emprendimiento e industria cultural. Eh, no es un tema nuevo. Efectivamente, el factor económico, el factor comercial dentro del sector artístico es absolutamente clave. Si bien nosotros venimos de sectores muy sensibles, muy poéticos, que incluso a veces esquivamos el tema de la monetización o del paradigma económico, tenemos que recordar que el mismo desarrollo está sustentado en unos enfoques, que hay un enfoque social, un enfoque ambiental y una supremacía también del enfoque económico, y todos ellos atravesados por un elemento de la cultura. Por eso existen la cultura como esas conductas y la cultura del emprendimiento y la industria es también algo para entender.
Lo que los quiero invitar a reflexionar es que no es un tema reciente. La economía, la cultura es un tema que se viene trabajando hace muchísimos años. El emprendimiento, la economía, la cultura, que ha sido clasificada y estudiada. Pero en ese orden de ideas, si yo quiero hacer un proyecto de emprendimiento, debo tener en cuenta unas características muy claves. Primero, concebir, digamos, lo que es un portafolio de bienes y servicios. Entender que estas habilidades, las habilidades que tengo, los conocimientos o la experiencia o la formación, ese perfil que yo tengo, puedo consolidarlo con unos productos específicos o unos bienes o unos servicios que debe haber personas o empresas que lo requieren. Bajo esa premisa de que hay unos productos que yo tengo y que hay unas personas que requieren, que necesitan esos productos, aparece aquí una lógica que se llama el mercado, es decir, desde que haya quien ofrezca, quien ofrezca y haya quien demande. Cuando hay la relación entre oferta y demanda, existe una cosa que se llama el mercado y bajo esa lógica, ese paradigma, empieza el tema de la oferta y de la industria, del emprendimiento cultural a entenderse. Si yo tengo también un producto, vamos a hablar del producto, en este caso el proyecto sería un producto y ese producto hace parte de una cadena de valor, es decir, hace parte de un clúster o de un clúster en el cual aparecen, digamos, unos proveedores y que yo soy proveedor de otros, es decir, no solamente la relación directa con mi consumidor o con mi cliente, sino que yo también hago parte de unos encadenamientos y tengo un portafolio con una propuesta de valor diferenciadora, con un plus, resultado de una investigación, de una innovación, de un desarrollo de productos que responden a necesidades de un mercado. Entonces yo hago parte de esta lógica. Casi que son muchos los artistas que han hecho el giro, un giro lingüístico alrededor de entender cosas que nosotros hemos llamado de manera muy diferente en el sector cultural. Por ejemplo, cuando hablamos de sostenibilidad económica y financiera, en el sector cultural tenemos empresas de 25, 40, 45 años que han sostenido sus proyectos y sus proyectos desde la precariedad, pero ahí están. Es decir, somos ejemplo muchas veces de la sostenibilidad y de la creatividad y de la innovación. Podemos ver cómo las organizaciones artísticas se reinventan con mucha facilidad y básicamente tienen productos nuevos permanentes y eso hace parte también del mismo emprendimiento. O sea que es un sector que si se estudia de manera detenida y sin prejuicios, porque en este momento efectivamente estamos bajo un enfoque ideológico que es claramente la propuesta de ley naranja y ahora con las economías de los colores, la economía verde, la economía naranja, la economía púrpura, la economía circular. Es decir, son tendencias muy dialécticas, muy desde el discurso, pero también entendamos que estos fenómenos no son nuevos, ni la industria cultural es nueva, ni la industria, digamos, creativa es nueva. Y máxime en el siglo XX se fortalece de manera muy específica y han sido muchísimos los autores que desde la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, mostraron lo importante que iba a ser este enclave y estos encadenamientos económicos para la industria. Pues, ¿quién puede negar el valor y el potencial de las industrias creativas en este momento? Pues sería una cosa absolutamente absurda. Pero los proyectos sí requieren unos componentes muy específicos, ideas de negocio, por ejemplo. Cómo esas ideas de negocio se convierten después en planes estratégicos o planes de negocio, planes de desarrollo para fortalecimiento de las organizaciones, planes de mercadeo, de marketing estratégico que permite posicionar esos productos, persuadir, llegar a mercados y hablar efectivamente de un crecimiento, una eficacia, una sostenibilidad, una rentabilidad, que son los elementos que contienen los proyectos de emprendimiento. Entonces, queridos estudiantes, hemos hablado de proyectos educativos, proyectos de producción artística, proyectos de animación sociocultural, proyectos de patrimonio cultural, emprendimientos, industrias culturales, proyectos de investigación, y la lista puede ser mucho más larga. Estos son los que yo he determinado para conversar con ustedes en esta noche. También es importante tomar estas tablas, me parecieron muy interesantes, son de Pedregosa, es un autor, digamos, que trabaja recurrentemente el tema de economía, de la cultura, pero me gustó mucho, digamos, ese perfil que hace de los proponentes de los proyectos culturales y artísticos, que hay instigadores, hay pacifistas y hay mediadores. Yo los invitaría a cada uno de ustedes a identificarse, a ver quiénes son ustedes. Usted es un instigador,
Es decir, ¿qué dice un proponente de proyectos instigador? Yo creo, tengo una obra, hablo de arte, hablo de excelencia, hablo de producto, hablo de crítica. Es decir, el instigador parte de la idea de la ruptura, la ruptura. Es decir, eh, cuando se propone algo que es nuevo, que es innovador, generalmente se parte de una ruptura. Imaginémonos la semilla cuando empieza a crecer, que empieza a reventar y empieza a mover porque se vuelve nueva. Es básicamente un paradigma importante dentro de los gestores culturales y los proponentes de proyectos. Pero también está otro perfil que es muy interesante, el perfil del pacifista. El pacifista generalmente hace parte de proyectos muy cercanos a los proyectos de animación sociocultural o incluso a los proyectos de política pública, que son proyectos que buscan hacer, construir las comunidades, trabajar con las personas, con el ciudadano, establecer diálogos horizontales, quitar los protagonismos. No hay protagonismo, no hay rupturas, hay construcción permanente, hay un diálogo permanente en la construcción. Hablamos de procesos lentos. Ejemplo, cuando el gestor pacifista es un gestor que dice, primero es el uno que el dos, se hace camino al andar. Son procesos que están basados como en la educación, que están basados en las lógicas del territorio, por ejemplo. En cambio, el instigador es básicamente como una gacela que salta y quiere proponer como una gacela, digamos, nuevas cosas. Estoy aquí parafraseando a Tony Puig cuando nos hablaba de esos perfiles del tortuga, del gacela, del conejo, que son, digamos, unos símiles que él utiliza para hablar también de este mismo tema. Y aparece, pues, efectivamente el papel de los proyectos que son mediadores. El proyecto del mediador es un proyecto no solamente que genera intermediación, sino mediación, es decir, cataliza, lee los contextos, aprende a montarse en la cresta, como a surfear en la tendencia, el que aprende, digamos, a conocer las corrientes, pero para poder navegar sobre ellas, es decir, utilizando otra metáfora, hacia dónde van las tendencias y las corrientes, y yo me monto sobre ellas y trato de mediar. Entonces aparecen proyectos de desarrollo atados con esferas públicas, estatales, con esferas privadas, el trabajo en red, trabajo en coworking, networking, conocer las dinámicas del mercado, establece unos parámetros de caracterización, de estructura del mercado y lo interviene, utiliza el mínimo de recursos para alcanzar el máximo de beneficios bajo parámetros de eficacia y básicamente hace una realización de productos muy evidentes, garantizados en la sostenibilidad y en la gestión permanente como esa forma de mediación. Entonces aquí le pregunto, ¿quién es usted? ¿Su proyecto qué perfil tiene? Y eso tiene que ver mucho con el tono del proyecto, es decir, la estructura del proyecto tiene también un tono, un matiz. ¿Cuál es el matiz de ese proyecto que usted está generando? Cuando se lee el proyecto, ¿qué sabor le queda al lector? ¿Qué sabor le queda a ese lector? ¿Y ese lector quién puede ser? Usted mismo, su equipo de trabajo, su equipo interno, su capital humano con el cual está generando el proyecto, o puede ser perfectamente un destinatario, un patrocinador o simplemente un interventor o auditor del mismo proyecto, ¿cierto? El mismo autor nos invita a hacer una especie de taxonomía que me parece interesante traerla acá. Lo pueden buscar en internet, es muy interesante. José Pedregosa, 2009, una cantidad de presentaciones. Y nos invita a pensar en unos componentes muy específicos. Aquí utiliza el concepto de componente no necesariamente como el componente, la fase que hablamos en la estructura del proyecto, que hablaremos en un momento, sino que nos habla de componente como, hey, pilas en la relación porque el todo tiene relación con las partes y las partes tienen relación con el todo. Entonces nos invita a que miramos los sujetos de los proyectos y que de acuerdo al sujeto del proyecto hay una finalidad o hay unas finalidades. El ejemplo de esta matriz me gusta mucho tenerlo en cuenta, no porque esté, digamos, realmente perfecta, de hecho tiene unas variaciones a las cuales yo pues, tengo mis aseveraciones, pero me parece clave la relación que se debe establecer entre el sujeto, la finalidad, que en esencia la finalidad es el objetivo general del proyecto, los destinatarios, las herramientas que en esencia son la alternativa que vamos a utilizar, es decir, eso que llamamos alternativa o el proyecto como tal,
porque es que hablar de proyectos es hablar de una alternativa, una herramienta y los resultados que se esperan. La relación entre estas 5 variables es absolutamente fundamental, la relación entre sí. Valdría la pena mirar esa relación en sus proyectos en este momento que están avanzados. Recuerden que esta es la charla número 7, hemos realizado 3 talleres, ya ustedes tienen una estructura de proyecto muy general, entonces empecemos a hablar de sujetos. Analicemos uno de los renglones, es decir, si el sujeto es artista o es un proyecto de arte, ya vimos la finalidad de los proyectos artísticos, entonces los sujetos de arte tienen finalidades artísticas. ¿Eso qué significa? Eh, es muy normal hablar de, cuando la gente no es artista, es muy normal que haga una especie de utilitarismo del arte. El arte para esto o el arte para aquello, el arte como esto, el arte como herramienta para, pero el artista como tal considera el arte mismo como un fin mismo. Es decir, muchas veces una pintura, por ejemplo, no tiene que tener más explicaciones que la pintura misma. La misma autonomía del arte es una cosa supremamente compleja, interesante, y esto hace también que el arte genere y necesite procesos de democratización también, de permitir accesos a los lenguajes del arte, y que es lo que en esencia buscan ciertas tendencias de educación artística, que no buscan necesariamente formar artistas, sino formar públicos y receptores y llevar a la gente al mundo sensible. Recuerden aquella expresión de que nosotros no necesitamos más Gabriel García Márquez, sino que necesitamos más lectores, no necesitamos más boteros, sino que necesitamos más personas que accedan a los lenguajes sensibles del arte. Más o menos a esto se refiere. Básicamente, en el mercado específico, el artista llega a unos destinatarios que lo llama personas, son sujetos sensibles, mediante unas estrategias, y los resultados son obras de arte. Entonces, los invito a ver esta relación entre estas 5 variables, que es muy importante. Ustedes van a tener oportunidad de tener esta presentación, yo se las compartiré, pero vale la pena. Por ejemplo, un emprendedor, un empresario, es decir, tiene unas finalidades personales. A ver, es que el emprendedor, donde no suena la registradora, donde no hay un beneficio, digamos, económico, entonces, en términos generales, no funciona un emprendimiento. Igualmente se refiere a un empresario artístico, llega a unos públicos y esos públicos son espectadores que compran, que pagan taquilla, etcétera. También una estrategia y responde a unos procesos. Aquí estamos atando el diálogo anterior bajo el perfil. El gestor, por ejemplo, un gestor desde la perspectiva económica, entonces, ¿qué busca? Crecimiento económico. Y cuando hablamos de la dimensión económica, no solamente estamos hablando del capital, también estamos hablando de los recursos, también estamos hablando de las interacciones que genera la economía. La economía también habla del bienestar, la economía también habla de la infraestructura, la economía en un complejo, digamos, circuito para comprenderlo. Hablamos de emprendedores que utilizan proyectos y que entregan productos. El tercer sector, como lo mencionaba alguna de ustedes, el sector social, o sea, el sector asociativo, el sector de las entidades sin ánimo de lucro, tiene una finalidad social, ¿cierto? Y tiene usuarios o tendría beneficiarios, que es un concepto que me gusta más a mí, trabaja más en red y tiene un montón de resultados que son intangibles, porque a veces cuando trabajamos con comunidades, los productos no se ven, los productos se sienten, los productos no, se viven. Entonces, ese es el tema del valor de los inmateriales, y es una de las complejidades grandes al momento de formular indicadores. Colectivos, gobierno, universidad pueden seguir mirando, digamos, el análisis en la relación de las variables que nos propone este autor, que me parece sumamente interesante. Entonces, repitamos un poco el contenido y el interés de presentar esta diapositiva. Es absolutamente clave cuando tenemos también el proyecto formulado, pasarlo por unos filtros y establecer y mirar un poco la relación entre variables de sujeto, finalidad, destinatario, herramientas y resultados, como tratar de generar una trazabilidad entre ellos y mirar un poco cómo funcionan estos temas. A continuación, quiero compartir algo en el Tecnolecto de la gestión cultural. Me pareció muy interesante este Tecnolecto. Son muchos los proyectos culturales y artísticos que dentro del talento humano utilizan una serie de categorías. No propiamente, muchos de los proyectos de ustedes no tienen este tipo de categorización, y no es invitarlos a que la utilicen, pero sí es invitarlos a que la conozcan,
Hay una serie de conceptos recurrentes en el campo de la gestión cultural, en el campo de la gestión y la formulación de proyectos culturales, de una serie de roles al interior de los proyectos que vale la pena reconocerlos. Vamos a leerlos lentamente para que reconozcamos cada uno qué significa. Entonces, el gestor cultural en un proyecto, ¿quién es? Es el coordinador general del proyecto. Miremos las tareas: formulación del proyecto, gestión de recursos, coordinación de los equipos, diseño de instrumentos de evaluación, entre otras. Esto es una aproximación que nos da el autor. Nosotros lo llamamos al gestor cultural, lo llamamos director del proyecto. En la matriz que vimos creo que fue en el video número 5, hablábamos de eso. También hablan, pero aparece un concepto que es clave para entender qué es un gestor y qué es un productor. Entonces, en un proyecto, un productor general es el coordinador general, es el encargado, es el responsable del desarrollo y la implementación del proyecto, específicamente en el terreno, en el trabajo de campo. Entonces, miremos qué funciones tiene. Coordinación e inspección técnica, gestiona con proveedores de los servicios técnicos requeridos, gestiona permisos y autorizaciones, gestiona fichas técnicas de elencos en el caso de proyectos artísticos. ¿Quién es un productor artístico? ¿Y qué lo diferencia de un productor general? Es decir, definitivamente es el coordinador artístico, es quien dirige todos los procesos artísticos. Hace el diseño de la propuesta artística, tiene el contacto y la relación con los elencos, levanta las fichas técnicas, coordina los ensayos. También aparecen otros roles que vale la pena que los leamos y los conozcamos. ¿Quiénes son los asistentes de producción? En un proyecto artístico y cultural, ¿quién es un asistente de producción? Es a quien que asiste, dice, asistir al productor en las diversas labores relacionadas con la producción general del proyecto. Es decir, el asistente de producción es el asistente del productor general. Es decir, el que se encarga del trabajo del día a día, dice, inspección técnica, contacto con proveedores, labores de enlace. Comunicaciones. Ya tuvimos también una conversación, creo que fue el video anterior, donde hablamos de las comunicaciones, del paradigma comunicacional. Todo el plan de difusión, el plan de comunicaciones que tiene el proyecto debe tener una persona encargada. Yo no estoy hablando acá de personas necesariamente, estoy hablando de roles. O sea, una sola persona puede tener distintos roles al interior de un proyecto artístico y cultural, porque si no se nos llenaría de burocracia y sería insostenible. Claro que depende también del tamaño del proyecto. Él diseña el plan de medios, ya vimos que son los planes de medios, elabora las notas de prensa y los comunicados, desarrolla actividades de difusión y divulgación, etcétera. También hay un componente que es de orden administrativo, es decir, la administración del proyecto es muy importante. Responsable de la administración del proyecto en sus aspectos administrativos, contables y legales. ¿Qué es lo que hace el administrador del proyecto? Que puede ser el director general o no. Dice, administra los recursos, maneja la contabilidad, hace las compras o adquisiciones, paga a los honorarios y a los proveedores y elabora informes de gestión financiera. Es muy importante que tengamos en cuenta los roles al interior de los proyectos, como lo mencionábamos cuando vimos talento humano o gestión humana, porque los roles que pongamos en el proyecto tienen también una connotación legal. Es decir, en la ejecución financiera de un proyecto, cada una de las personas va a mirar qué rol tiene, cuáles son sus funciones, y eso va a tener también unas implicaciones legales cuando tenemos, digamos, cuando estamos trabajando con instituciones estatales o privadas, es que un proyecto se convierte en un contrato y aparecen una serie de obligaciones contractuales que hay que responder por ellas. Están los técnicos, instalación y operación de servicios técnicos, entonces aquí hablamos de electricidad, iluminación, sonido, etcétera. Los talleristas o monitores, es decir, quienes hacen las talleres, en caso que haya, pues obviamente diseñan el taller, ejecutan las sesiones, coordinan la muestra de los talleres y elaboran informes. Y efectivamente los profesionales que tengan, que estén, digamos, invitados o que el proyecto requiere, es decir, curadurías, traducciones, diseños gráficos, mantenimiento de la web, asesorías, etcétera. Son muchísimos los técnicos que se requieren. También debemos entender el rol que le damos al voluntario.
porque el voluntario en los proyectos culturales, como les dije en alguna oportunidad, también es un personaje importante y hay que decir qué va a hacer. Colabora en las diversas acciones del proyecto, prestaciones profesionales voluntarias, logística, apoyo a equipo, registro, labores administrativas, entre otras. Esta tabla que acabo de compartir entonces, estimados y estimadas estudiantes, nos permite también entender cómo podemos categorizar ese equipo humano y esa gestión humana al interior de un proyecto. La vez pasada lo hablé de manera genérica, aquí lo estoy invitando a que lo conozcamos de manera específica en un proyecto de gestión cultural y de gestión artística. Entonces, vamos entonces a continuación, en la siguiente parte de esta reunión, vamos a trabajar un poco el tema del proyecto, es decir, vamos a tener en cuenta ese taller número 1, ese taller número 2, ese taller número 3, que hemos hablado en reiteradas ocasiones. Vamos a hablar de cosas que ustedes ya conocen, pero vamos a resumirlas. Por eso he llamado esta reunión el resumen del módulo de formulación de proyectos de intervención cultural. Entonces, para comenzar, tenemos que tener claro, así como lo vemos en esa esfera, tenemos que tener como punto de partida un problema. Y ese problema relacionado con unos involucrados y esos involucrados que hagan parte, que pertenezcan a un contexto. Entonces, en ese orden de ideas es absolutamente clave entender que ese contexto es clave. Ese contexto es clave. Ese contexto nos habla de no solamente del tipo de territorio que vamos a intervenir, sino de una delimitación geográfica específica que nos hemos referido. Ese problema, cuando nos dice ese problema puede ser una necesidad, una oportunidad, un deseo, recuerden, una situación a resolver, debe estar completamente caracterizada, es decir, tener claramente sus variables, sus unidades de análisis y la limitación de tiempo y espacio y volverse, digamos, un componente que permita convertirse en el título, en el problema, en la pregunta y en el objetivo general. Recuerden que eso hablamos en otras oportunidades y la relación entre ellos es clave porque no podemos estar cambiando eso. Ese problema tiene que ser identificado porque hay unos comunidades involucradas, unos grupos involucrados y se pueden involucrar porque tienen intereses o porque tienen expectativas o porque tienen necesidades alrededor del mismo problema y usted como gestor o proponente del proyecto debe tenerlo muy claro. Les quiero recordar que en este módulo de proyectos de intervención cultural, quiero subrayar algo que vimos, atravesamos todo el curso, y es la relación de fundamentar nuestros proyectos a partir del árbol de problemas, es decir, de identificar y hacer un análisis de problemas, identificar ese problema principal y identificar sus respectivas causas y sus efectos y a partir de ese árbol de problemas ser capaz de generar una jerarquía y un resumen de objetivos del proyecto. Muchos de los proyectos que he revisado tienen graves dificultades con esto, es decir, con esto que estoy señalando en el gráfico que se está presentando en este momento en la pantalla. Una cosa es decir, el objetivo general es la finalidad, es decir, cuál es la finalidad, para qué se hace el proyecto. Y si yo identifico las causas y las ataco mediante herramientas o estrategias, como lo mencionamos hace un momento, puedo generar unas soluciones específicas a un proyecto específico. Eso nos ayuda a la concreción del proyecto. Vamos entonces a analizar qué fue lo que les entregué, qué fue lo que les invité a trabajar durante todo este módulo, todo este tema que hemos trabajado de manera muy instrumental, de la mano de unos análisis y unas reflexiones propias de su experiencia. Yo parto de la premisa que ustedes son personas que saben mucho de proyectos, son la generación de proyectos. En el colegio hicieron proyectos, en la universidad han hecho proyectos. Lo que les quiero decir es que esos temas no son nuevos. Sin embargo, cada vez que hacemos este ejercicio nos vemos como en la encrucijada de qué es lo que hay que hacer. Yo, yo los invito no a que me den gusto a mí, sino que seamos claros con lo que tenemos que producir, con las claridades que tenemos que tener. Entonces, qué nos pide un proyecto casi siempre en nuestro contexto? Dice, el proyecto tiene que estar claramente identificado, ¿cierto? Acabamos de hablar que es una identificación, delimitado y contextualizado. Cuando yo tengo una delimitación, una contextualización e identificación, yo puedo pasar a una formulación muy efectiva, buscar los recursos financieros para poderlo llegar, para poder alcanzar esos resultados y una vez tenidos los resultados, tengo que divulgarlos.
Entonces, esas etapas son fundamentales. Vamos a describirlas de manera rápida porque ya hemos visto todo esto en los distintos módulos. Por eso este resumen es absolutamente necesario para verlo en conjunto. Entonces, una identificación, un título del proyecto. ¿Qué es el título? El título del proyecto tiene que dar cuenta de qué tipo de proyecto es, a qué ámbito responde, está relacionado íntimamente con el objetivo, quiénes son los proponentes. En la línea de investigación se aplica, porque si no es un proyecto de investigación, lo tiene línea de investigación, así tenga un componente de investigación. ¿Qué tipo de proyecto es? Ahí donde se relaciona esto. Si no aplica, no lo hace. ¿Cuánto dura un proyecto? Destinatarios, grupo meta, colaboradores y costo. Con estos datos yo ya identifiqué el proyecto. El costo me da el tamaño del proyecto, me dice si es de mínima, si es de mediana, si es de mayor cuantía, y la relación y la calidad del destinatario. Aquí esta frase me da mucha información clave para yo identificar el tipo de proyecto que yo quiero trabajar. Delimitémoslo y contextualicémoslo geográficamente, sectorialmente. Establecer una evaluación ex ante, este diagnóstico o situación actual, ahorita miraremos un poco, es absolutamente clave para garantizar el desarrollo del proyecto. Si yo no tengo una evaluación ex ante, es decir, una información, digamos, de prefactibilidad y de factibilidad que me permita construir una situación actual en este momento, antes de la intervención, antes de la investigación, estaría, digamos, caminando a ciegas hacia lo que queremos construir. Esa pregunta de investigación, esa pregunta de intervención que es la que nos va a regir todo el desarrollo del proyecto. El árbol de problemas que lo acabamos de mencionar, cómo ese árbol de problemas se convierte en un árbol de objetivos y nos da una relación muy interesante, muy lógica, como lo vimos, que estos son metodologías del marco lógico, cómo ese problema principal se nos convierte en un logro principal, esas causas se nos convierten en medios, esos efectos se nos convierten en finalidades y cómo podemos analizar y jerarquizar ese árbol de objetivos para poder determinar esos objetivos que necesitamos para el proyecto. Los antecedentes como esas herramientas que van a legitimar el conocimiento que usted como proponente tiene en su sector, en su comunidad, en su país, en su región. La justificación que nos habla de la importancia de ese proyecto, para qué sirve, qué ocurriría si ese proyecto no se desarrolla. Este bloque nos da esa delimitación, esa contextualización con información supremamente clave para todos. Con esos insumos ya pasamos a formular el proyecto. La formulación del proyecto es, partamos de un objetivo general, recordemos que ese objetivo general nos va a decir el qué y el para qué va a ser eso, esa finalidad, para qué está haciendo ese proyecto. Los objetivos específicos nos ayudan, nos dicen cómo vamos a desarrollar ese objetivo general. Les recomendé no tener más de 3, máximo 4 objetivos específicos, no confundir el objetivo con actividades, no confundir los objetivos con objetivos metodológicos, sino siempre en relación como al problema. Hablar de una fundamentación como esa estructura, esos cimientos. En los cursos de investigación trabajan mucho esto de la fundamentación antes de empezar a formular. Es absolutamente clave el marco teórico para algunos proyectos, el marco referencial, ese marco legal de que hablamos en otro video que es fundamental. Saber cuáles son las alternativas, lo que llamó ahorita en la diapositiva hace un instante, llamamos herramientas. ¿Cuáles son las alternativas? Es decir, cuál es si usted qué es lo que piensa hacer y desarrolle esas alternativas en etapas o componentes. Y cada etapa, hablemos qué metodología va a utilizar. Es decir, cuáles son las herramientas, cómo va a desarrollar ese proyecto. Si es un proyecto de investigación, si es de patrimonio, si es de emprendimiento, si es de formación, debes tener una metodología. Es decir, especificar claramente con los recursos que tienes, con el tiempo, unas herramientas que te permitan construir esos productos y esos impactos que quieres hacer, unos indicadores que nos van a permitir evaluar el proyecto durante el desarrollo del proyecto. Si el proyecto dura un año, si dura año y medio, si dura 8 meses, ¿cómo lo podemos evaluar en esas fechas críticas? Con información verificable, de tiempo, de cantidad, que nos permitirá informarnos y seguir, como decir, hacer, hombre, va bien, evaluar el proyecto, controlar el sistema, cómo hacemos una batería de indicadores que permita evaluar al interior del proyecto y al exterior del proyecto, un auditor, un interventor, cómo puede ir a mirar esos indicadores si se están cumpliendo. Un cronograma que está lleno también de indicadores, pero que tiene cada semana, tiene las actividades, es decir, de manera semanal durante el desarrollo del proyecto, qué actividades voy a desarrollar.
Es fundamental ese cronograma. ¿Qué va a entregar ese proyecto? Una vez terminado el proyecto, ¿qué entrega? Hay unos productos, hay unos subproductos, hay unos impactos. ¿Cuáles son los resultados que está entregando ese proyecto? ¿Cierto? Es decir, vamos a mirar de manera específica. Estos resultados están sumamente relacionados con esos objetivos y con esas metodologías. Es decir, ¿qué vamos a entregar? ¿Con quién va a hacer usted ese proyecto? ¿De quiénes son las personas capacitadas, idóneas, que van a acompañarlo en el proyecto? Esa es la gestión humana, el talento humano. ¿Con qué recursos, con qué materiales, con qué insumos, con qué técnicas lo va a desarrollar? En este componente, entonces, tienes la formulación del proyecto que te da la información completa. Efectivamente, también tenemos los recursos financieros. ¿De dónde salen los recursos? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuánto cuesta el proyecto? ¿Cuánto cuesta por componente? ¿Cuánto cuesta total? Información que tengo que manejar muy claramente. ¿Y cómo voy a divulgar? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan de medios que voy a tener para divulgar los resultados del proyecto? Con esos ítems, entonces, tenemos un proyecto completo. Ustedes han ido trabajando y durante todo este recorrido del curso le hemos dado tiempo, hemos leído, hemos desarrollado cada uno de estos ítems y ustedes han desarrollado de acuerdo a sus posibilidades, a su conocimiento, a su experiencia, han desarrollado cada ítem. Nos ha tocado leer, nos ha tocado documentar, nos ha tocado contextualizar para formular un proyecto correcto, porque es que muchas veces no es ver el proyecto solamente como una especie de formulario que hay que ir llenando, sino que el formulario nos la da la entidad que nos va a patrocinar. El formulario nos lo pide el destinatario muchas veces, pero yo debo tener la claridad de cada ítem. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿De dónde? Todas esas preguntas básicas tienen que estar respondidas en un momento específico para poder formular y poder tener un proyecto. Un proyecto es concreto. Si yo no tengo esta información concreta, verificable, medible y viable, no tengo concreto, no tengo proyecto, perdón, tengo una idea. Y no es que las ideas sean malas, pero esa es la diferencia entre una idea y un proyecto. Entonces, ahorita hablaba ese punto de partida del proyecto. Hay proyectos que tienen certidumbre desde el principio y hay proyectos que tienen mucha incertidumbre. Ejemplo, si su idea es poderosa, pero a veces empezamos, miremos la matriz o digamos el diagrama inferior. Partimos de ideas muy poderosas, pero perfilamos más el proyecto muy mal y cuando llegamos a esos diagnósticos, a esa evaluación ex ante de prefactibilidad y factibilidad del proyecto se muere en términos financieros, se muere en términos de, digamos, de ejecución. Entonces, cuando leemos esos diagnósticos tan absolutamente débiles, cortos, sin información verificable, basados en supuestos y en ideas, sino en asuntos concretos relacionados con el contexto y relacionados con los involucrados, entonces el proyecto pierde certidumbre, se vuelve un proyecto incierto. Pero cuando el proyecto parte de una idea concreta y sólida y empieza a crecer, cuando se perfila, perfilar el proyecto es empezar a formularlo y tener una prefactibilidad que es una cosa contundente, viable y demostrable y llega a una factibilidad de que ese es un escenario posible de realizar, es decir, es factible, es posible realizar ese proyecto si formulo bien. Entonces, si yo tengo un proyecto formulado, paso por esto. Voy a tener unos beneficios y yo pongo el signo pesos porque efectivamente en términos no solamente de dinero, sino en términos de beneficios. Obtendré beneficios del proyecto en la medida que sea capaz de partir de una idea contundente, formularlo de manera correcta, parta de una pregunta, un problema, de unos diagnósticos que permitan específicamente y objetivamente mostrar su factibilidad. De resto, es absolutamente iluso. Vamos a hacerle en este momento, yo quiero que ustedes hagan una autoevaluación de sus proyectos. Vamos a mirar los atributos mínimos que debe tener un proyecto. Primero, su proyecto es único, es específico, es concreto. Eso hay que preguntárselo al proyecto. El proyecto le puede parecer a otro, hace parte de un sistema, hace parte de un sector, hace parte de un ecosistema, está bien, pero su proyecto debe ser único. También debe ser un proyecto que esté delimitado temporalmente. Hay una fecha para empezar y una fecha para terminar. Y dentro de esas fechas deben haber unas fechas intermedias que son los componentes que nos van a ayudar a alcanzar esos productos.
Debe tener un reconocimiento espacial en términos de qué mercado se está moviendo el proyecto, cuál es la estructura, el análisis de ese mercado, o cuál es el sector, o cuál es el territorio que va a afectar ese proyecto. Es decir, aquí tenemos proyectos que son de mercado, ¿cierto? Que tienen que ver con mercado, estructuras de mercado. Tenemos proyectos que hablan de sectores y subsectores específicos dentro de las artes y la cultura, y tenemos proyectos sociales que afectarán territorios y sus poblaciones. Eso tiene que ser muy claro. Los objetivos hay que mirar si están bien definidos, si ese objetivo general sí nos dice y nos responde a un para qué y responde a un problema, si los objetivos específicos sí nos ayudan. Miren, definen los cambios en las variables que se buscan obtener durante el proyecto. Por eso hay un objetivo general y unos específicos que definen esos cambios, unas actividades en términos de componentes, metodologías, cronogramas, beneficiarios específicamente ya identificados, no en abstracto, porque muchas veces cuando un proyecto se define que le sirve a todo el mundo, no le sirve a nadie. Es decir, un proyecto debe ser muy claro quiénes son los beneficiados, beneficiarios o destinatarios de ese proyecto, en los contextos muy bien identificados dentro de esas evaluaciones de prefactibilidad y factibilidad, es decir, en la identificación y contextualización que vimos nosotros aquí en este mismo formato, identificar aspectos de culturales, sociales, económicos, políticos, ambientales, normativos, son elementos fundamentales. Lo tengo, no lo tengo, ¿cierto? Y todo el ejercicio de comprender que es un proyecto interdisciplinar. Los proyectos culturales son proyectos muy interdisciplinares porque dialogan y conectan con muchos elementos, con educación, con ambiente, con sociedad y con instituciones. Entonces es muy importante entender la interdisciplinariedad del proyecto. En este orden de ideas los invito que miremos y revisemos, les hago una propuesta desde la perspectiva de ejecución de un proyecto, que miremos estas 4 etapas. De manera regular, y como les dije al principio, todo proyecto tiene unas etapas normales. La etapa de formulación, la etapa de ejecución, una etapa transversal que es la de control y evaluación, y una etapa final que es la evaluación de resultados. Todos los proyectos y todos los formatos tú vas a leer ese tipo de cosas. Yo te invito a que miremos un poco esto. Hablemos de estas etapas o más bien como en términos de ciclos. El primer ciclo de un proyecto, como en términos de inversión, es el tema de la preinversión, es decir, ese diagnóstico, esa identificación y contextualización, esa idea, cómo se perfila, cómo se prefactibiliza y cómo se factibiliza, cómo se vuelve factible el proyecto. Una etapa de ejecución o de inversión donde ya se invierten los recursos que llegaron al proyecto, sea en la construcción o en la ejecución o el desarrollo del mismo. Una etapa de operación que va a vigilar y va a mirar ese flujo de fondos en términos financieros. Un proyecto genera recursos y recursos que son del destinatario o son públicos o son privados, pero hay que mirar su optimización y al final hay que mirar los resultados. ¿Cómo hacemos esa evaluación ex post, esa evaluación si hay éxito o fracaso con el proyecto? Entonces, la evaluación inicial se llama evaluación ex ante y la evaluación final se llama evaluación ex post. Es decir, analizar la preinversión y analizar los resultados como 2 etapas fundamentales para poder generar la viabilidad de un proyecto cultural. Muchas gracias por atenderme. Seguimos en contacto en las reuniones que son sincrónicas, y seguimos pues el contacto en nuestras redes sociales, en el grupo de WhatsApp, en nuestro correo electrónico para responder dudas. Les agradezco mucho. Hasta la próxima.